voy a presentar la primera ponencia llamada El trastorno obsesivo-compulsivo, principales variables etiológicas y de tratamiento. En esta ponencia nos van a dar una visión global del TOC. Nos van a hablar del origen, el desarrollo, el mantenimiento, aspectos familiares, aspectos de tratamiento. Es decir, nos van a hablar de las causas y de lo que tenemos que hacer para tratar de tener la mejor calidad de vida. Nosotros, todos los que estamos aquí presentes, de alguna manera somos unos privilegiados, porque podemos tener a nuestra disposición una visión global del TOC que mucha gente, muchos afectados antes que nosotros, algunos familiares antes que nosotros, personas que nos han antecedido, no han podido disponer de ella. Y nosotros, en la actualidad, tenemos recursos, acceso a información y podemos construir nuestro presente y luchar por una calidad de vida mejor. Y ser pacientes o afectados o familiares activos. Para hablarnos de este tema, tenemos el placer de poder contar con Ana Isabel Rosa Alcázar. Ella es catedrática del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Facultad de Psicología de la Universidad de Murcia. Durante su extensa labor docente, desempeña desde 2008, ha impartido docencia en asignaturas relacionadas con la mediación familiar, la orientación a padres, la intervención psicológica a niños, adolescentes y adultos, la modificación de conducta y la evaluación y tratamiento de la ansiedad, en especial la fobia social y el mutismo. Además, ha desarrollado una gran labor investigadora. Ha participado en numerosos proyectos y grupos de investigación, muchos de ellos directamente relacionados con el trastorno obsesivo-compulsivo. Y ha participado en más de 200 congresos nacionales e internacionales. Fruto de esta labor docente e investigadora, ha participado también como autora, colaboradora o coautora en más de un centenar de artículos y 30 libros, muchos de ellos también relacionados con el trastorno obsesivo-compulsivo y otros dirigidos a familiares, padres y uno con un cuento que se llama Rosita y su libreta de las norias. Por tanto, es la persona indicada para darnos una visión global, pero también cercana, familiar del TOC y técnica y especializada. Así que tenemos el placer de darle paso a Ana Isabel Rosa Alcázar. Buenos días. En primer lugar, antes de comenzar la ponencia, quiero agradecer a la Asociación TOC Granada el haberme invitado a participar en esta reunión nacional, que debería ser internacional, ¿no? Me ha ayudado a descubrir y estoy muy entusiasmada, ¿no? En el sentido de que veo una gran participación, un gran número de asociaciones que todos luchan por la mejora en el tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo. Mi presentación se va a basar un poquito, como ha comentado anteriormente el compañero, en dar una visión global, aunque voy a centrarme más en destacar a aquellas investigaciones en las que hemos participado y que nos han dado un poquito de luz sobre tanto variables etiológicas como variables de tratamiento. Bien, pasamos. Hace unos 18 años mi equipo de investigación comenzamos a trabajar sobre el trastorno obsesivo-compulsivo. Y lo primero que hicimos fue analizar qué tratamientos eran los más eficaces o qué componentes del tratamiento eran los más eficaces. En esa tarea inicial que comenzamos, observamos que la exposición con prevención de respuesta era uno de los componentes que no podía faltar en el tratamiento, algo que a día de hoy todavía continúa y algo que estáis haciendo en la mayor parte de las asociaciones con TOC. Después comenzamos analizando variables etiológicas, donde descubrimos que había algunos componentes que podían ayudar o podían dar luz sobre qué variables pueden estar influyendo. En concreto, hace muy poquito hemos terminado un proyecto y quiero aprovechar para agradecer a la Asociación TOC Murcia y a Ascensión, donde nos centramos en las funciones ejecutivas. Ahora comentaré un poco en qué consiste, ¿no? Posteriormente también hemos trabajado en la evaluación del trastorno obsesivo-compulsivo.
Uno de los problemas con los que en España comenzamos es que no teníamos instrumentos de evaluación. Fijaos que hemos tenido que ir adaptando protocolos, adaptando instrumentos. Es una labor compleja, pero bueno, ahí vamos y vamos bien. Y en el último tiempo hemos intentado adaptar también tratamientos. Nuestro equipo está centrado mucho en la adolescencia y en la infancia. Ahora veremos la importancia que tiene comenzar o hacer una intervención temprana. Pasamos. ¿Por qué nos interesó el TOC? Bueno, pues comenzamos con el trastorno de ansiedad social y observamos pues diversos pacientes no solamente presentaban ansiedad social, sino que también presentaban trastorno obsesivo. De modo que dijimos, bueno, vamos a meternos en este campo y a ver hasta dónde podemos colaborar o ayudar, porque claro, la intervención en fobia social, aunque hay elementos comunes, pero no era igual que en el trastorno obsesivo. Algo que es muy importante, y por eso el TOC merece una especial. De hecho, nosotros estamos dedicados solamente al trastorno obsesivo compulsivo y ahora un poquito más a todo el espectro que se ha ido agrupando en torno a él. En primer lugar, por la cronicidad. Es un trastorno que si no se trata, se va cronificando. Y aun tratándose en algunos casos, pues se puede mejorar, pero a lo mejor no se elimina del todo. En segundo lugar, por la alta comorbilidad. Fijaos que los datos de comorbilidad nos hablan hasta de un 80% de comorbilidad con otros trastornos. ¿Eso qué repercusión tiene? Pues tiene la repercusión de que a veces es más difícil el tratamiento, ¿vale? Y es muy importante contemplar ese dato porque quizás en algunos momentos pues parece que no mejora el paciente y realmente lo que está ocurriendo es que tiene otro tipo de trastornos asociados al trastorno obsesivo. Y en tercer lugar, y el principal, es por la interferencia. Y de eso pues nos podríais hablar vosotros más que yo, ¿no? En el sentido de que a veces supone una limitación a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social, a nivel laboral, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, pasamos, no sé, sí, vamos bien, es que tengo que ir mirando porque no lo veo. No voy a entrar en qué es el TOC porque de eso ya lo sabéis todos, pero sí quisiera matizar en el último compendio que realizó la APA, la Asociación Americana de Psicología y de Psiquiatría, va a agrupar el trastorno obsesivo, lo separa de los trastornos de ansiedad y le da una entidad donde aparece junto a otro tipo de trastornos. De ahí destacar los dos elementos más importantes. Uno, que casi siempre creemos que aparece una obsesión junto a una compulsión. Y aquí un dato importante que nos marca este compendio es que a veces podemos encontrarnos que aparecen solamente la compulsión o el ritual sin que haya anteriormente una obsesión. Los estudios que van en torno a este tema nos indican que el ritual que aparece como un inicio es una forma de prevenir la obsesión. Es decir, si elaboro el ritual, estoy previniendo que aparezca la obsesión. De modo que, ¿por qué se mantiene? Pues se mantiene igual que si hubiera una obsesión y una compulsión, porque lo que evita realmente la compulsión es que aparezca la obsesión o que se cumpla lo que el sujeto teme. Y luego, en otro elemento que introduce el compendio es el nivel de introspección. Y ese nivel la introspección es un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a informar de la gravedad del problema y del estadio en el que el paciente puede encontrarse. Es decir, nos podemos encontrar pacientes o personas afectados que tengan claro que su creencia es absurda, que su obsesión o su impulso o su imagen es absurda, mientras que otros nos podemos encontrar en que crean que su imagen es real. Es decir, no identifican que realmente se trata de un TOC. Con lo cual, a la hora del tratamiento puede ser mucho más complejo. ¿Vale? Entonces, ese nivel de introspección puede ocurrir incluso en el mismo paciente, depende del momento en el que se encuentra. ¿De acuerdo? De hecho, ¿qué puede ocurrir cuando la introspección es muy baja? Pues puede ocurrir lo que aparece en el dibujo, ¿no? No soy yo, yo soy el TOC. Y ese es el primer punto donde empezamos con el tratamiento, es que el paciente identifique lo que es un pensamiento obsesivo de lo que es mi pensamiento racional o mi pensamiento lógico.
porque eso hace que podamos separar o despegar un poco, despegarnos del problema. Yo no soy el TOC, yo soy fulanito y tengo un problema de este tipo, ¿de acuerdo? Otro dato que es importante es, por eso la importancia que nosotros damos a la intervención temprana, y es que el 80% de los pacientes que en adulto tienen TOC han tenido algunos síntomas en la etapa infancia o adolescencia. Eso quiere decir que si se detectara, yo creo que ahora mismo ya va habiendo un poquito más de conciencia del problema, hay que ir eliminando todavía el estigma que hay en general sobre cualquier trastorno. Si elimináramos eso, pues la intervención sería antes, y no dejaríamos que el trastorno se haya cronificado hasta una etapa adulta. Por otro lado, veis en el gráfico que hay como puntos donde puede aparecer el trastorno obsesivo tanto en chicos como en chicas, y tenemos la preadolescencia, la adolescencia como un punto clave. Eso no quiere decir que nos podemos encontrar niños, incluso, que ya con 6, 7 años, incluso algunos con 5 años, ya empiezan a presentar lo que serían compulsiones en los niños pequeños. ¿Qué ocurre? Pues que realizan la compulsión o realizan el ritual, no son tan conscientes de la obsesión. Pero a medida que vas trabajando con ellos, observas que sí tienen una obsesión o tienen ciertos miedos. Porque cuando tú le impides que realice ritual, el niño teme, se angustia, se agobia, y teme que ocurra algo. ¿Por qué son importantes los picos? Porque es importante detectar que si estos síntomas empiezan a aparecer, hay que intervenir ya, ¿vale? Con el fin de que no se vaya cronificando. Y vamos a pasar a lo que sería factores que pueden informarnos un poco de qué variables hay en la base o en la etiología del trastorno. Sí quiero decir que los estudios todavía, ojalá y supiéramos cuál es la ecuación que lleva este factor más este factor más este factor, ¿no? Y llevaría a la presencia del TOC, ¿no? Todavía no estamos ahí, pero no estamos ahí en el TOC y en la mayor parte de las enfermedades o de las problemáticas de este tipo, de las enfermedades psicopatológicas. Todavía no hemos llegado ahí. Sí que vamos dando pasos. Ya sabéis que la investigación es muy costosa y sin vosotros, aprovecho para decirlo, sin vosotros no hacemos nada, porque no podemos seguir investigando sin la participación de las personas que padecen este problema, ¿no? A nivel genético, solamente voy a comentar alguna novedad que hay sobre el tema, ¿no? Ya sabéis que a nivel genético se nos va a hablar de una predisposición. No quiere decir, y eso es importante que lo tengamos claro, que una persona con TOC necesariamente va a tener un familiar con TOC, ¿de acuerdo? Porque si no, ahí estamos creando una carga que realmente no es real. Entonces, no podemos bueno, yo tengo ahora un TOC, ahora ya mis hijos van a tener TOC. No tiene por qué. Hay un porcentaje de probabilidad, pero no quiere decir que eso vaya a ocurrir. Incluso los últimos estudios lo que nos van a informar es de que quizá no haya una predisposición al TOC, sino que hay una predisposición a la ansiedad, ¿vale? A la ansiedad. No quiere decir que tenga que desarrollar un trastorno obsesivo, ¿de acuerdo? Incluso no es una probabilidad de un 100%, sino que va a hablar en familiares de primer grado en un torno a un 20 o un 30% de probabilidad. Algo que también es a nivel de otro tipo de factores, los factores bioquímicos, ya saben que se está trabajando, incluso aquí en Granada, se está haciendo una investigación sobre los receptores de los fármacos, cuáles son los receptores principales, con el fin de analizar qué fármaco es más importante o es más eficaz en cada uno de los tipos de trastornos, ¿no? Y ahí pues ya sabéis que están el estudio de los neurotransmisores y los estudios hormonales. A nivel neuroanatómico también vamos descubriendo que hay determinados centros cerebrales que están implicados y sobre todo está el núcleo caudado y los lóbulos frontales. Y voy a entrar para comentaros una de las investigaciones que estamos haciendo, que hemos hecho, que son los factores neuropsicológicos. ¿Por qué es importante? Porque hay variables que se pueden incluir. Es decir, nosotros cuando planteamos esta investigación era con el fin de descubrir no solamente qué ocurre, sino qué se puede modificar.
Es decir, ¿se puede introducir algún elemento que permita mejorar el tratamiento y así mejorar el paciente? Pues ese fue uno de los objetivos. Y allí fue cuando comenzamos a estudiar las funciones ejecutivas. Y como ahí aparece, pues, ¿para qué nos sirven esas funciones? Pues las funciones ejecutivas lo que permiten es que la persona pueda adaptarse mejor, pueda planificarse, pueda organizarse, en última instancia, pueda reorganizar su vida y funcionar mucho mejor. Como ven, aparecen una serie de funciones, donde aparecen, algunos estudios nos dicen que todas están implicadas, otros nos dicen que no. En nuestro caso hemos visto que la función principal que está implicada es la flexibilidad cognitiva. Y eso ha aparecido independientemente del nivel de ansiedad y depresión que tenga el paciente. Como ustedes saben, cuando hay obsesiones y compulsiones, hay ansiedad y en algunos momentos, debido a la resistencia, a los momentos tan malos que pasan, a ese agotamiento, pues aparece la depresión. Con lo cual a veces nos decíamos, bueno, vamos a ver, ¿realmente hay un empeoramiento en el funcionamiento de esa función porque tiene un TOC? ¿O realmente hay variables donde si manejamos un poco la ansiedad y se puede manejar la depresión, va a mejorar el paciente y ya no hay tanta interferencia en esa función? Y eso nos ocurrió con 2 funciones, con una no. En la función ejecutiva, en la flexibilidad cognitiva, observamos que independientemente de si tiene más o menos ansiedad, algo que aparece en los afectados de TOC es la inflexibilidad, la rigidez. De ahí, pues, un elemento importante es o todo es blanco o todo es negro, o si he tenido una equivocación, ya lo he hecho todo mal, o si algo me ha salido mal, ya no soy perfecto, es decir, esa rigidez. Y lo importante para mí de esta investigación es que la flexibilidad cognitiva se puede entrenar. Entonces, si se puede entrenar, se puede mejorar y que el paciente pueda, aparte del tratamiento, uno de los tratamientos estándar, que es la EPR, quizá convendría también introducir algún módulo sobre flexibilidad cognitiva, porque quizá pudiera mejorar el paciente. ¿De acuerdo? Otro tipo bueno, continuando con la flexibilidad cognitiva, también nos interesaba ver si dependiendo del tipo de TOC, dependiendo del tipo de compulsión, había más o menos flexibilidad. Y observamos que en las de limpieza y lavado era donde menos flexibilidad había. ¿De acuerdo? Eso era un dato, pero eso no quita que no se pueda trabajar e intentar entrenar. Otra función que también estudiamos fue la memoria de trabajo. ¿Vale? Es decir, cómo yo retengo la información, la proceso y luego soy capaz de traerla a mi mente para el funcionamiento que necesito diario. Y dentro de la memoria de trabajo lo que observamos que era lo que estaba más afectado era la memoria visoespacial, ¿vale? No la memoria auditiva. Pero, curiosamente, cuando se manejaba el nivel de ansiedad y depresión, ya estaban igualados a un grupo de control sano. ¿Qué quería decir? Que realmente, manejando esas 2 variables, pues podemos conseguir que la persona a nivel de memoria de trabajo funcione bien, con lo cual es un dato también importante. Lo digo porque a veces hacemos estudios y, claro, los estudios que hacemos son estudios no son estudios causales, ¿vale? Sino que son estudios a nivel de probabilidad que ocurre, correlacionales, con lo cual, si trabajamos una cosa, se supone que va a influir en otra, pero esto no es causa-efecto, ¿vale? Otra variable que también estudiamos fue la inhibición de respuesta. Y en la inhibición de respuesta también observamos, la inhibición de respuesta es cuando yo tengo una información y me viene un estímulo y me está diciendo que debo utilizar otro, pues generalmente me centro en un estímulo que a lo mejor no es el que me va a ayudar o el que me va a guiar a resolver una situación, ¿no? Y en este caso, ¿por qué está relacionada la inhibición? Porque está muy relacionada con la compulsión. Y en este caso también observamos que cuando controlamos la ansiedad y la depresión,
la inhibición de respuesta es igual a un grupo de control. ¿Qué quiere decir? Pues esta investigación a nosotros nos lleva a concluir que el manejo de la ansiedad y la depresión va a influir en que el afectado de TOC funcione bastante mejor en las funciones que anteriormente nos habían dicho los estudios. No, tiene alterada esta función, tiene alterada esta, y vemos que no. Quizá la flexibilidad es la función que sí que está un poquito más deteriorada. Fíjense que lo ideal sería hacer una investigación donde pudiéramos longitudinalmente ver qué ocurre con esa función y ver en personas que empiezan, o lo ideal sería inicial, ¿no? Pero en personas que comienzan con este problema, qué va ocurriendo con esa función y manejando esas dos variables, ansiedad y depresión, qué va sucediendo. E incluso si realmente puede llegar a conseguir un nivel de rendimiento igual que una persona que no está afectada de TOC. Estas funciones también las analizamos teniendo en cuenta las actitudes intelectuales y veíamos que tampoco era una variable que influía en el rendimiento de la función ejecutiva. Para nosotros es una investigación que yo creo que es muy positiva, porque a veces dicen, bueno, ¿cuántas cosas están alteradas? Y luego vemos que a lo mejor hay otras variables que sí que tenemos acceso a ellas y podemos modificar y, de hecho, puede hacer que el paciente funcione mucho mejor o el afectado funcione mucho mejor. Pasamos. En cuanto a las variables psicológicas, esas son variables más de tipo biológico. Ahora nos vamos a centrar en la parte psicológica. Me voy a centrar sobre todo, veremos que en la parte psicológica hay modelos o hay teorías que nos van a informar del origen. Y ahí tenemos pues quizá el enfoque más psicoanalítico, donde nos va a decir que hay pues traumas en esa etapa inicial, en la infancia, que es donde este modelo se enmarca, y que va a estar relacionado con cómo maneja esa persona la agresividad o la ira. ¿De acuerdo? A veces la agresividad y la ira la tenemos todos y no nos tenemos que asustar. Lo importante es cómo yo manejo esas dos emociones, ¿vale? Pero es importante que las tengamos, ¿vale? Entendiendo cómo voy a manejarme con ellas en mi rutina diaria. Y luego otro elemento importante que destaca este enfoque es la culpa. Yo creo que la mayor parte de afectados con TOC, yo diría casi el 100%, tienen un nivel de culpa alto. Igual que quizá tengan una forma dificultosa también de entender la ira o la rabia, como si fuera algo negativo, como si fuera una emoción que hay que quitársela del medio porque no es positiva. Y realmente la emoción solamente me informa. No hay emociones negativas, sino simplemente me está informando de algo. La ira generalmente pues, me va a informar de que tengo un daño, de que hay algo que me afecta, que no me gusta, o incluso de que quiero conseguir algo y no lo puedo conseguir. ¿Vale? Pero no es, y es importante que esa parte de una información negativa, si tengo ira, si tengo rabia, es que soy malo, y ese es un elemento muy, muy, muy importante, pues podamos poquito a poco cambiarlo en que es una emoción y que todos tenemos ira, todos tenemos culpa, todos tenemos agresividad. Solamente tenemos que aprender a manejarla, pero nada más. Hay otro grupo de modelos que nos van a informar de que hay variables familiares que pueden influir tanto en el origen como en el mantenimiento. Pero os diría que los modelos familiares nos van a hablar, igual que he dicho antes, de relaciones entre variables. ¿Quiere decir que un estilo educativo excesivamente permisivo, excesivamente autoritario va a generar un TOC? No. Porque hay personas que han vivido con un estilo educativo permisivo, autoritario y no generan un TOC y funcionan bien. Y hay otras personas que sí. Con lo cual, lo digo porque cuando hablamos de etiología tenemos que entenderlo bien para evitar culpas que no son reales. Es decir, que no es cierto que porque tengamos un estilo
familiar, un estilo educativo concreto, se va a generar una patología. ¿De acuerdo? Porque si no estamos creando ahí una carga que no ayuda. Eso no quiere decir que no podamos, lógicamente, cuanto mejor funcione la familia, la persona va a estar en un mejor ambiente. Y si va a estar en un mejor ambiente, todos vamos a funcionar mejor. Otra variable importante dentro de los estilos familiares nos van a hablar de habilidades en la crianza. Y de hecho ahora se están trabajando mucho lo que son, aparte de trabajar con la familia sobre cómo manejar el trastorno obsesivo, hay terapias específicas solamente para la familia para entrenarlos en habilidades para cómo educar al niño, cómo utilizar el refuerzo, lo que serían habilidades de crianza, porque también van en la misma línea. Cuando hay habilidades de crianza excesivamente castigadoras o excesivamente permisivas, pues también nos va a llevar, es decir, cuando yo no puedo manejar al crío, pues nos va a llevar a que posteriormente se vayan generando una serie de dificultades. Pero veremos que es más en el tema del mantenimiento. Y hay una variable que también dentro del estilo familiar, que es la acomodación familiar, que le voy a comentar un poquito más adelante. Entrando en los modelos cognitivo-conductuales, que es donde se enmarca ahora mismo la EPR, la exposición con prevención de respuesta, ahí nos vamos a centrar en lo que serían no solamente la exposición con prevención de respuesta, que es un elemento más conductual, una terapia más conductual, sino también en la importancia de las creencias, aunque posteriormente os van a hablar sobre ello una de las ponentes, y es ese tipo de creencia que tiene la persona con obsesión. Es decir, si yo no hago el ritual que ocurre, que sobreestimo que ocurra algo negativo y que encima yo voy a tener la culpa. Y ese es el engaño del TOC. El TOC me engaña. ¿Y cómo me engaña? Haciéndome creer que yo tengo el poder de que algo negativo ocurra cuando yo no tengo ese poder. Que encima, si ocurre, va a ser algo catastrófico y encima yo tengo la responsabilidad. Con lo cual, el nivel de culpa es brutal. Lógicamente, como no quiero tener esa culpa, hago la compulsión. ¿Vale? Ese es el gran engaño del TOC. Y es donde, cuando se comienza con el tratamiento, hay que ir rompiendo, porque esa es una creencia errónea. Y esto está relacionado también a la hora de romper o despegar el TOC de lo que yo soy. Es una variable que está muy relacionada, porque claro, si yo creo que yo tengo ese poder, yo creo que encima voy a ser el causante, lógicamente, nadie quiere provocar daño a nadie. Entonces, es un elemento muy importante en el tratamiento, no solamente la EPR, y de hecho, pues todo el mundo que trabaja con TOC trabaja con las creencias, porque aparte de que hagan exposición, pues lógicamente se tiene que producir una separación de lo que es esa creencia irracional de lo que es una creencia racional. No obstante, hay algunos estudios que dicen, si se hace solamente exposición con prevención de respuesta, con el paso del tiempo se va a producir un cambio de creencia. Es decir, si resulta que yo me expongo a las situaciones o a los estímulos que me provocan malestar y veo que no ocurre nada, pues lógicamente al final se va a ir desmantelando mi creencia, ¿no? No obstante, yo creo que es importante trabajar también la creencia, porque incluso lo que suele ocurrir a veces es, sobre todo en las personas que tienen un componente de superstición dentro del TOC, es que cualquier elemento lo asocian. Y al asociar, pues es que ha pasado esto, da la casualidad que a veces, no la causalidad, sino la casualidad, que a veces pues ha ocurrido algo y la persona piensa, pues ha sido por mí. Con lo cual lo que va es, no discrimina el que hay 90 cosas que no ocurren y si luego ocurre una, pues entonces tenemos un problema. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante trabajar a ese nivel. Todo esto todas las variables que hemos dicho antes, serían, pues ahí, como tenemos la olla, el caldo de cultivo. Pero quiere decir que aunque
nos encontremos con un estilo educativo concreto, aunque nos encontremos con etapas o un trauma en la infancia, que todos lo tenemos, todos los que estáis aquí y los que están en otro sitio, todos tenemos cosas que sanar y eso es muy importante que lo tengamos claro. Como dice el refrán, de poetas y locos todos tenemos un poco, y aquí no nos escapamos nadie, cada uno pues tiene que trabajar la parte que le toca. No quiere decir que se vaya a desarrollar un TOC, sino que hay otras variables que pueden precipitar, con lo cual no solamente tenemos variables en el origen, sino tenemos variables o factores que son precipitantes, que hacen como dan un empujón a que se pueda desarrollar el trastorno. Y ahí tenemos desde episodios que supongan un estrés importante, épocas donde la persona esté a lo mejor un poquito más depresiva, cambios que hacen que la persona pues se altere un poco y pueda ir apareciendo las obsesiones, que como todos saben la obsesión no aparece y se cronifica inmediatamente, sino que va poquito a poco, va apareciendo poquito a poco, poquito a poco. No dice de pronto, no. Ella sabe muy bien cómo entrar. A veces cuando trabajamos con adolescentes o con niños, el TOC sabe muy bien cómo entrar y nos quiere engañar. Nos hace creer que es un amigo cuando realmente no es un amigo, es un enemigo que lo que nos quiere es, quiere apoderarse de nosotros y quiere pues que seamos solo para él, de forma que, bueno, pues ahora quiero que estés todo el día lavándote y cada vez, venga, y más veces, y más veces, y más veces. ¿Por qué? Porque así te tengo para mí, que es lo que él quiere. Yo digo, es una amante celosa o un amante celoso. Y, bueno, ¿qué ocurre? Que cuanto más nos separamos de él y cuando nos damos cuenta de que es un pensamiento que no nos ayuda, sino que nos dificulta, podemos empezar a trabajar y decir, bueno, voy a luchar contra él, porque si creo que es mi amigo, me lo llevo a todos sitios. Variables en el mantenimiento. ¿De acuerdo? Hemos dicho, hay variables en el origen, que conocemos un poco, variables precipitantes y variables en el mantenimiento. Y en el mantenimiento sí que se conoce bastante. ¿Vale? Es decir, ¿por qué se mantiene el TOC? Pues el TOC se mantiene porque, si ven ustedes todas las flechas que van apareciendo, ante un estímulo, ante una situación o ante incluso no aparezca un estímulo, pues ¿qué ocurre? Como viene un pensamiento obsesivo o un impulso obsesivo o una imagen, la persona que hace para evitar eso realiza la compulsión. ¿La compulsión qué hace? La compulsión lo que hace es quitarme ansiedad y malestar, porque el TOC ¿cómo castiga? El TOC castiga con ansiedad, con malestar. Y como yo no quiero tener ese malestar, ¿qué hago? Pues como no quiero tenerlo, hago la compulsión o hago ritual. ¿Qué ocurre? Pues yo ¿qué aprendo? Pues aprendo que realizando el ritual se me quita el malestar. Pero ¿qué ocurre? Que el malestar ese malestar que se quita es muy cortito, cada vez más corto. Porque dice, bueno, si lo hiciera una vez y se quita, pues bueno, pues lo hago y ya está. Pero eso no ocurre así, sino que viene otra vez y lo realiza otra vez. Con lo cual, ¿qué está provocando que se mantenga el TOC? La compulsión. Por eso, la terapia que la mayor parte de ustedes están recibiendo y que yo sé que la están trabajando aquí en concreto en TOC Granada y en otras comunidades, me imagino que también, es la exposición con prevención de respuesta. ¿Qué hace? Pues que cuando aparezca la obsesión, no realizar el ritual. Un poco también lo que ha comentado anteriormente Aurelio, lo que es el proyecto que quieren realizar es evitar la compulsión, solamente que ahí mediante una inundación. Hay exposición que puede ser progresiva, poquito a poco, y hay una exposición que es una inundación. O salen de esa o se curan, o bueno, menos mal que tienen ahí, que lo más normal es que se cure, ¿vale? Ahora, la ansiedad va a subir, se va a disparar, ¿vale? Y eso tiene que estar uno preparado. Que la ansiedad sube y luego baja, porque tiene la forma de una curva como una U invertida. Sube, si yo aguanto el subidón,
va a tocar techo y va a bajar. Y eso lo tenemos que tener muy claro que va a bajar, pero claro, hay que aguantar el tirón. Bien, pues por eso se utiliza la EPR, ¿vale? Porque lo que hace es evitar eso. ¿Quién puede enfrentarse a la EPR? Quien esté dispuesto a aguantar el tirón de la ansiedad. Quien no esté dispuesto a aguantar el tirón de la ansiedad, pues no va a poder entrar dentro de este tratamiento sabiendo que es un componente esencial, ¿vale? ¿Qué ocurre a veces? Pues cuando en algún momento nos encontramos que hay pacientes que no hay tanta compulsión, sino que hay mucha obsesión. Entonces es muy importante delimitar si realmente el paciente tiene o el afectado tiene un TOC o tiene un trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, ¿no? No obstante, la exposición también se utiliza, al igual que se utiliza la reestructuración o el desmantelamiento de las creencias. ¿Qué más pasamos? El papel de la familia, es decir, dentro del tratamiento madre, algo que es muy importante sois los familiares. Y ahora que estáis aquí, yo estoy admirada de ver, realmente no sabía que había tantas asociaciones TOC y tampoco sabía que la asociación TOC Granada funcionaba tan bien. Si realmente lo que no podáis vosotros no va a poder nadie. Sé que los familiares tenéis un empuje ahí tremendo y es muy importante que os cuidéis. ¿Por qué? Porque no solamente el TOC, sino cualquier problema, cualquier psicopatología genera mucho sufrimiento en el entorno. ¿Por qué? Porque el afectado vive el problema como un problema real que tiene y mientras que a lo mejor al entorno pues le cuesta entender por qué sufre tanto cuando uno sí que ve que la creencia es absurda, pero el paciente no lo ve. Y aunque lo vea, precisamente es un TOC porque es y venga, y venga, y venga. ¿De acuerdo? Entonces, en el papel de la familia se han estudiado como qué variables pueden influir, qué puede ayudar. Y nos podemos encontrar en familias que sean antagónicas, es decir, la crítica excesiva o la crítica continua al paciente con TOC, ¿ayuda? No ayuda. Para nada ayuda. ¿Por qué? Porque la persona se va a sentir incomprendida, la familia va a estar todavía en conflicto y cuando hay conflicto sube la ansiedad. Y si realmente en el TOC aparece la ansiedad, pues si en el entorno también hay ansiedad, aparte de que haya malestar en general, pues ¿qué va a ocurrir? Que va a empeorar. Que podemos tener momentos donde estamos cansados y decimos, es que esto ya no se puede aguantar, no puedes, ¿vale? No puedes colaborar un poco. Eso es normal. Yo me estoy refiriendo a un continuo, a una constante de comportamiento a nivel familiar. Luego también nos podemos encontrar en familias que lo que hacen es que se acomodan. Se acomodan no es de cómodo, ¿vale? Sino se acomodan en el sentido de intentar, se hace sobre todo porque quieres quitarle angustia al familiar. Y fácilmente se puede implicar el familiar en la compulsión. Es decir, si resulta, digo el tema de limpieza, porque aparece, es un TOC que es frecuente, si resulta que yo tengo un TOC de limpieza y viene un familiar, a lo mejor estoy en casa y viene un familiar y cuando viene el familiar tiene que hacer el ritual, tiene que lavarse, tiene que cambiarse, todo eso ¿qué va a suponer? Pues que el ritual no lo hago yo, o lo hago yo en casa también, pero también lo hace el familiar. ¿Eso qué supone? Pues que también dificulta el tratamiento, dificulta la mejora, porque nos estamos acomodando y realmente seguimos realizando el ritual, aunque sea a través de otro. A veces es difícil, a veces es muy difícil, ¿por qué? Pues porque el afectado se enfada, tiene momentos de bajón, necesita, lógicamente siempre, como la ansiedad castiga, si el familiar no lo hace, va a castigar al afectado, con lo cual le va a subir también la ansiedad y el malestar. Aquí siempre ya sabemos que el TOC nos va a castigar cada vez que pueda. ¿Qué sería lo ideal? No ser críticos, pero tampoco acomodarnos y colaborar con los rituales. Colaborar con el ritual, que supone también ceder continuamente, bueno, pues la persona no quiere ir a un restaurante, entonces yo no voy, es decir, empezar a cambiar el estilo de vida
en base a ese problema, ¿no? En la medida de lo posible hay que intentar normalizar y seguir el funcionamiento lógico, ¿no? Eso va a depender también de la gravedad o del momento en que se encuentre el paciente. En cuanto a los tratamientos, y siguiendo con él, con esta línea, estamos ahora mismo en el punto y continuamos demostrando que la exposición con prevención de respuesta es la más eficaz. Un porcentaje bastante alto de TOF necesita fármacos. En un inicio, si el TOF es leve, quizá con terapia psicológica solamente funcione, pero en un porcentaje bastante alto necesita medicación. Y es muy importante que la persona sea consciente de que necesita esa medicación. A veces, pues esa medicación tienen que ir modificándose y adaptándola porque en un primer momento a lo mejor no se encuentra el fármaco que la persona le pueda ayudar más a que la obsesión esté menos pegada y pueda funcionar un poquito mejor, ¿no? Con lo cual, en algunos momentos nos encontramos que hay fármacos mucho más potentes que necesitan incluirse, ¿vale? En cuanto a los fármacos, pues se siguen utilizando, cada vez se intenta pues, mejorar un poquito, pero ahora mismo pues, se incluye antidepresivos, antiobsesivos, en algunos momentos también antipsicóticos, dependiendo sobre todo cuando la obsesión está como más pegada y hay menos introspección. Siguiendo con los familiares, en estas terapias, yo insisto, porque sin el familiar el paciente con TOC lo tiene muy crudo. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es tan importante el familiar? Pues ahí he puesto varias causas. Algunas de ellas es porque cuando el nivel de introspección es bajo, la motivación para enfrentarse a la terapia va a ser baja, con lo cual la familia puede ayudar a que el paciente se pueda enfrentar más fácil a ese tipo de intervención. En segundo lugar, también porque a veces nos encontramos con unos niveles de estrés muy altos en la familia, donde la familia también está pues, con su propio problema. Y es muy importante que al incluirse en el tratamiento la familia se pueda adaptar mejor. En un entorno mejor el paciente va a mejorar mejor y la familia, lógicamente, va a mejorar mejor. Y también pues, va a intentar enfrentarse, cuando mejor está la familia, más fácilmente se va a enfrentar a las dificultades que supone no solamente la enfermedad, sino también el tratamiento. En tercer lugar, por los valores de acomodación que hemos dicho antes. Sobre todo para la exposición con prevención de respuesta, es muy importante que se introduzca la familia dentro de la intervención. Y por último, también, pues, porque nos va a ayudar cuando se hace en exposición y solamente se va a la terapia. Generalmente, pues la mayor parte de las terapias a nivel público ya sabemos cómo estamos. A nivel privado, pues se suele tener una sesión. En algunos casos, pues a lo mejor se tiene más de una sesión semanal. Pero es muy importante que la exposición se siga realizando en casa. ¿Por qué? Porque yo vaya una vez a la semana al psicólogo, no voy a remitir el TOC si luego sigo realizando la compulsión en casa. Con lo cual aquí la ayuda de la familia es sumamente importante. Entonces yo vuelvo a repetir que sin la familia pues lo tenemos bastante más difícil. ¿Por qué? Entrando ya en la parte final, ¿no? ¿Por qué no se mejora siempre? Se han hecho estudios donde se han centrado en intentar entender por qué hay TOC que remiten fácil, por qué hay TOC que van remitiendo con una terapia larga, y algo que es importante es saber, a veces creemos que, bueno, vamos un mes, 2 meses o voy alguna vez al psicólogo y ya se me va a quitar. Las terapias son largas. ¿Por qué? Pues porque para producir un cambio necesitamos mucho tiempo de tratamiento, mucho en este tipo de problemas y en otros tipos también, ¿no? Con lo cual a veces dice, es que llevo 2 meses, 3 meses yendo al psicólogo y estoy pues prácticamente igual. Bueno, pues porque para que se produzca el cambio necesitamos un tiempo largo, un tiempo importante, porque hay que desmantelar muchos elementos dentro de la intervención. ¿Y qué observamos? Pues que hay variables que influyen en que el paciente mejore más o menos, y ahí tenemos algunos de ellos. Vemos que la acomodación familiar es una variable que influye en el empeoramiento del paciente. Si la familia no colabora, tenemos más dificultad. Cuando
TOC es más grave, lógicamente también tenemos más dificultad. Cuando hay comorbilidad, y depende del tipo de comorbilidad, cuando son comorbilidad con trastornos de ansiedad es más fácil, pero cuando hay una comorbilidad con otro tipo de patología, pues es más difícil el tratamiento. Pero no quiero decir que no sea posible, ni mucho menos, sino que se puede mejorar y se puede acompañar a lo mejor de otro tipo de intervención. También cuando hay una baja, ese es el primer factor, cuando hay una baja implicación del paciente, lógicamente la mejora va a ser muy bajita, es decir, ahí tenemos una serie de variables. Últimamente, ¿qué se está haciendo con algunos tratamientos? Pues aumentar la exposición, el tiempo de exposición, es una variable que a veces se utiliza. Otra variable que se está utilizando es asociarlo a tratamientos de tipo neuropsicológico, como hemos dicho anteriormente, enfatizando la flexibilidad cognitiva o trabajando ese módulo de la función ejecutiva, introduciendo también elementos de otras variables, otro tipo de tratamientos como es el mindfulness. No obstante, todavía ahí estamos, ese elemento todavía no está como muy cierto, pero bueno, se están haciendo algunas intervenciones. Y últimamente también se está introduciendo en el tratamiento a algún familiar, no solamente como información al familiar, sino como entrenamiento como coterapeuta. ¿De acuerdo? Eso es algo que se está haciendo con parejas y también se está haciendo con padres. En el caso de los niños, también hemos visto que hay niños o adolescentes que tampoco mejoran o mejoran más lentamente y se han observado también variables que pueden estar implicadas, en concreto la comorbilidad y también la acomodación. Y también se han analizado variables de la propia familia. Cuanto más alto es el nivel de ansiedad en los padres o de depresión, cuanto más desajuste, más difícil es. Pero es lógico. Si resulta que quien tiene que ayudar también es la familia, si la familia está desajustada, pues es más difícil que pueda ayudar. Con lo cual, vuelvo a repetir, es muy importante que los familiares os cuidéis. El paciente hay que cuidarlo, pero la familia también. Es muy importante, ¿no? Y ahí tenemos, pues algunas variables de la familia o de los padres y también de la pareja, ¿de acuerdo? Nosotros os voy a comentar, y ya para terminar, porque quiero ser puntual, hemos hecho una investigación en el tratamiento con niños pequeños y hemos elaborado un pequeño cuento donde hicimos tratamiento solamente con niños, en torno a los 8 o 9 años, un grupo solamente con niños, un grupo con niños y madre y un grupo con niños y padre y madre, perdón. ¿Y qué ocurrió? Pues lo que esperábamos. Cuanto más preparada está la familia, pues más eficaz es el tratamiento. Y en los niños tenemos la gran suerte que cuando se empieza la intervención temprana, generalmente esto remite. Y eso es muy gratificante, ver cómo niños que están con muchísima ansiedad, con muchísimos rituales, pues van mejorando poquito a poco. Aparte de la exposición, comprensión de respuesta, pues se utiliza otro tipo de técnicas para el refuerzo, para que ellos se motiven y se impliquen, y es muy, muy recompensante. El cuento se llama Nina. Lo que hicimos es, lógicamente, los niños tienen que entender qué les pasa. Y a veces creemos que solamente cuando la persona es un poquito más grande, pero los niños de 7, 8, 5, 6 años no son capaces de entender qué le ocurre. Y sí que son capaces de entenderlo. ¿Vale? Os voy a presentar un poquito a Nina y veréis que aparece qué le pasa a Nina, por qué le pasa eso a Nina. Y fijaos que algo que en el cuento aparece y los niños, en el momento que le pones el cuento, son capaces de identificarse y de darse cuenta que ellos no son, que hay alguien que le está mandando, que es la bola cansina. La bola cansina, aquella que viene y otra vez, y otra vez, y otra vez, ¿no? Y como luego termina. La exposición, comprensión de respuesta es un juego que le enseña a sus papás. Ahora lo comentamos. Vamos a ver solamente, no vamos a ver el cuento completo por el tiempo, unos minutitos y ahora al final comento algo. Finalizo mi intervención. Vuelvo a reiterar el agradecimiento a la asociación, el agradecimiento a vosotros, y os digo que en la pequeñita parte que nosotros podemos colaborar en investigación, seguiremos ahí luchando por conseguir pequeñitas cosas que puedan ayudar a mejorar
la calidad de vida tanto de los afectados como de los familiares. Muchísimas gracias y aquí estamos.